Bien, pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa al año Emilio Herrera Linares, que es una proposición no de ley que ha sido suscrita por todos los grupos y que vamos a sustanciar en un solo turno, de menor a mayor, y para ello pues comienza el Grupo de Izquierda Unida con su portavoz, la señora Nieto Castro. Gracias, presidente. Con brevedad, en primer lugar, agradecer a los portavoces de los grupos parlamentarios socialistas y de Podemos que nos invitaron a ser partícipes suscribiendo también la iniciativa de la misma. Les tengo que reconocer con total modestia que, aunque había oído hablar de esta persona, no en modo alguno tenía constancia de cómo de maravillosa era su mente y cuántas cosas hizo. Me resulta extraordinario y a la vez me preocupa que alguien con semejante talento y con esa capacidad creativa e inventora, bueno, pues no sea todo lo conocido y reconocido que debiera ser, no solo por esa trayectoria extraordinaria, sino también por su comportamiento, su rectitud, su coherencia y su lealtad a la República, que no pocos problemas le trajo, como también he podido leer. Solo una cosa que seguro que sus señorías conocen, pero como ya les digo, he quedado gratamente sorprendida con las fantásticas invenciones de Herrera. La escafandra estratonáutica, que era un traje espacial, que inventó en el año 1935, que por dentro era hermético y que lo probó en el baño de su casa, que era un piso de aquí de Sevilla, y funcionaba. De hecho, al parecer un discípulo suyo trabajó con Armstrong en la NASA, y cuando Armstrong volvió de la Luna le dijo que sin ese prototipo de traje espacial que inventó Herrera no hubiera sido posible el viaje a la Luna. O sea, me parece como un Leonardo da Vinci contemporáneo, maravilloso, y creo que todo lo que podamos modestamente arrimar para que se le dé su lugar y se divulgue el hondo calado de su trayectoria científica, técnica y creativa, pues está bien empleado. Y por si alguien también lo ha visto, porque creo que la iniciativa nos llegaba de la sociedad civil, bueno, la primera parte reproduce algo que he leído de la Universidad de Granada, cuando explicaba que se le iba a hacer también una escultura en su memoria, y luego ya la cronología, que supongo que viene de otro sitio. Pero bueno, eso de la escafandra estratonáutica me parece una cosa maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. Continuamos con el posicionamiento de los grupos. A continuación lo hace el portavoz del Grupo Ciudadano, el señor Funes Arjona. Gracias, señor presidente. Todas aquellas iniciativas que ponen en el escaparate a eso que venimos a llamar prohombres, pues son interesantes. No pasa nada, señora Nieto. Yo, que soy de Granada, me parece que es donde es nativo también Emilio Herrera, no conocía mucho más que usted. Y también, pues en tono de mea culpa, ya le digo que con más razón que usted, porque usted al fin y al cabo no es de allí, yo soy de allí y lo había oído, pero no tenía tampoco más conocimiento que su nombre. Es decir, yo a veces, cuando he estado leyendo todo lo que hacía, digo, en fin, me sorprende el desconocimiento, que estoy convencido que no es por quitarle mérito al mío, sino que entiendo que es bastante extendido, ¿no? Y si se ríen, entiendo que es así. Porque a mí, leyendo todo lo que ha hecho, parece que se juntan biografías de varias vidas. Es un modelo de hombre renacentista, un hombre que le da a todo. Es decir, una forma de entender la cultura, la sabiduría desplegada por todos los campos. Por lo tanto, a los méritos señalados que hemos visto todos, que son largos, usted no lo ha enumerado, yo tampoco, pero son muchos, pues se añade su talante personal, su integridad, su sentido de Estado, su lealtad, su compromiso, en fin, lo que viene a entenderse también, lo que podríamos entender como un santo laico, que lo ponemos ahí para que las sociedades vean cómo se puede mejorar, cómo se puede ayudar a los demás y cómo se puede ser un referente para todos. Muchas gracias. Por tanto, vamos a apoyar, lógicamente, esta PNL. Yo quiero volver a Granada tranquilo.
Muchas gracias, señor Funes Arjona. Para el posicionamiento del Grupo Podemos Andalucía tiene la palabra su diputado, el señor de Manuel Jerez. Gracias, señor presidente. Yo también quiero empezar agradeciendo a la comisión organizadora del año Emilio Herrera que hayan sido los primeros impulsores de esta iniciativa y luego también a la Asociación Granadina por la Recuperación de la Memoria Histórica y a todos los grupos que la han suscrito, porque desde los promotores de la iniciativa nos hicieron llegar que para ellos era muy importante que fuera una iniciativa que contara con el consenso ya desde su presentación de toda esta Cámara, y creo que esa es una buena noticia, que ojalá se hubiera podido hacer extensiva al reciente debate de la Ley de Memoria, con el que esta iniciativa está muy conectada, porque aunque aquí insistimos sobre todo, y así lo han hecho también los promotores, en la trayectoria científica de Emilio Herrera, pues no deja de ser una persona con una trayectoria política también ejemplar y que precisamente pues suscita una reflexión en el sentido de que de lo que se trataba y de lo que se trató en su vida personal era de anteponer la soberanía popular y los valores democráticos a las ideas personales de cada cual. Estamos hablando de una persona que por su trayectoria, por su formación, por su ideología, era más bien monárquico y conservador, y que como militar, sin embargo, después de haber sido nombrado hidalgo del rey, precisamente por sus hallazgos científicos, primero tuvo la lealtad de pedirle permiso al rey para apoyar la República, y luego tuvo la lealtad a la República que no tuvieron la mayoría de los militares que se sumaron al golpe de Estado del general Franco y los demás generales, ¿no? Y creo que es importante subrayar eso, subrayarlo y no olvidarlo, porque precisamente conecta con ese afán que nosotros proponíamos también en todo el proceso de la ley, de que la República, como régimen democrático que fue, pues suscitara también un apoyo unánime de todos los grupos democráticos de este Parlamento a la hora de recuperar su memoria y la memoria de las personas que dieron la vida por defenderla. Porque además, recordar a una persona con esta trayectoria científica, que efectivamente, lo han dicho los portavoces anteriores, está injustamente olvidada para la trascendencia que tuvo. Fue también, quiero recordar otro hecho importante, organizador de la visita de Einstein a España. Fue uno de los científicos con los que se codeó, con los que trabajó y hizo estudios también sobre la teoría de la relatividad. Bueno, pues recordar a una persona así nos lleva también inevitablemente a recordar la cantidad de talento científico, técnico, artístico que se estaba generando en España en el primer tercio del siglo XX, gracias al impulso primero a finales del XIX de la Institución Libre de Enseñanza y después de la Junta de Ampliación de Estudios, que tuvo la visión de saber ver la necesidad que tenía España para salir de la ignorancia, del atraso en el que estaba, de formar investigadores, de mandarlos a estudiar al extranjero, a los mejores centros de conocimiento y de investigación de todo el mundo, para que luego volvieran aquí y desarrollaran aquí su conocimiento adquirido fuera. Y todo eso pues se perdió, se interrumpió por el golpe militar de julio del 36 y perdimos una gran generación de artistas, de creadores, pero también de científicos que tuvieron que desarrollar su trabajo fuera o que lo tuvieron que desarrollar aquí. Y quiero hacer, aunque se salga un poquito del tema, pero me parece que es importante recordarlo hoy, en el caso de las mujeres, las que no se fueron al exilio, vieron cómo se limitaba su carrera científica aquí, porque no podía ser que una mujer fuera catedrática de universidad. Por ejemplo, muchas cátedras se quedaron desiertas porque las únicas candidatas eran mujeres. Eso también hay que recordarlo en un momento en el que además estamos perdiendo también tanto talento científico, tanto talento técnico, con la de gente que se nos está yendo a aportar ese conocimiento fuera. Ningún exilio es comparable a otro, y mucho menos sabiendo cómo fueron las circunstancias trágicas del exilio de estos científicos de la República. Pero sí es un buen momento para recordar que ningún país, y menos el nuestro, se puede permitir el lujo de prescindir de ese enorme caudal de conocimiento. Y espero que esta PNL y que el año Emilio Herrera en general pues sirva para recordar ambas cosas. Lo que perdimos en conocimiento y también la lealtad, el ejemplo de lealtad a la soberanía popular y a los valores democráticos que dio el general Emilio Herrera
manteniendo su lealtad a la República, siendo presidente del Gobierno en el exilio durante 2 años, saliéndose incluso de la UNESCO cuando la ONU admitió a la España franquista en su seno. Es decir, fue un ejemplo de coherencia a lo largo de toda su vida, y eso se lo reconocieron pues los exiliados españoles de todas las ideologías. Y me alegro que se lo reconozcamos también hoy aquí, representantes de todos los grupos políticos de esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Manuel Jerez. A continuación, para el Grupo Popular, para el posicionamiento del Grupo Popular Andaluz, tiene la palabra su diputado y portavoz, el señor Garrido Moraga. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, yo llego al conocimiento de la figura de don Emilio Herrera Linares de forma absolutamente indirecta. Es decir, yo no sabía quién era. Su hijo sí. Su hijo lo conozco muy bien, lo he estudiado. Y, bueno, su hijo fue el poeta más popular del bando republicano, Herrera Petere. Iba recorriendo los frentes y escribió muchísimo defendiendo a la República. Yo conocía al hijo y conocía su libro Guerra Viva del año 38 y conocía pues su vida siempre fiel a la República, y que, bueno, pues en el año 65 participó en el libro Homenaje a Antonio Machado, que se publicó en Suiza con ilustraciones de Picasso. ¿Sí? Pero no sabía quién era su padre. Yo no sabía quién era su padre. Entonces, cuando llega esta proposición no de ley, pues de alguna manera relaciono, y efectivamente es el padre, que por cierto tuvo un hijo, Emilio, como él, que era aviador, y como él, y que muere en la guerra, en el frente de Teruel, con su avión. Y eso ya, bueno, pues me hace que me interese por la figura del padre, que forma parte de un grupo de personas de distintos ámbitos que mantuvieron la dignidad republicana de una manera excepcional. De una manera excepcional. Yo que he tenido el privilegio de conocer y de tomar café con Lola de Rivas Cherif, la viuda de don Manuel Azaña, en su apartamento en México, pues, bueno, este tipo de personas que no traicionaron a su juramento a la República y que tenían un sentido ético rigurosísimo, no hubiera tenido ningún problema. El general Herrera, seguramente para haber vuelto, simplemente tendría que haber hecho un acto de acatamiento y no lo quiso hacer, y pasó necesidades, y fue un genio, y efectivamente, como se ha dicho aquí, inventó ese traje preespacial, y dice la leyenda que lo invitaron a que se fuera a Estados Unidos y él no se fue. Y el padre y el hijo, yo he llegado al padre por el hijo, muere el padre en casa del hijo, muere en Ginebra, murió con su hijo. Y bueno, pues, en fin, una personalidad que me parece excepcional y que debíamos de haberle hecho todos un reconocimiento mucho antes, mucho antes. Es un ejemplo de la España peregrina y es un ejemplo de la dignidad de la República, que fue presidente efectivamente un periodo muy corto de 2 años. De modo y manera que, pidiendo disculpas por no conocerlo, pero los romances de su hijo en defensa de la República sí los conozco muy bien, nosotros, por supuesto, apoyamos todas las actividades que se puedan hacer en el año, y no solo en el año, sino que se rehabilite en el conocimiento general esta figura tan importante, tan señera y tan digna, que fue capaz de mantener sus principios y el juramento que había hecho al nuevo orden que vino el 14 de abril de 1931. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Finalmente, para cerrar el debate, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Manzano Pérez. Pues gracias, presidente, y buenas tardes, señorías. Intervenir lo último tiene que prácticamente todo está dicho, ¿no?
Y bueno, especialmente en una PNL tan bonita, tan emotiva como esta. Yo me gustaría empezar agradeciendo, celebrando que hayamos sido capaces, por supuesto, pues no solamente de compartir la defensa de esta PNL y, por supuesto, el posicionamiento. La comisión en ese sentido es verdad que va bastante bien. Por algún lado ahí se ha metido la pata, pero es verdad que estamos siendo esta tarde una comisión ejemplar, ¿no? Y digo que me alegra que tengamos la misma defensa y el mismo posicionamiento en el debate de esta PNL, pero también me alegra que esta PNL haya sido presentada por todos y cada uno de los grupos. Nosotros desde el Grupo Socialista queremos, mencionar a un compañero, el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que fue el que se puso en contacto con el Grupo Socialista para decirnos que nos parecía, como veíamos de conveniente, presentar una PNL en este sentido, y obviamente nuestra respuesta inmediatamente fue sí, y a partir de ahí parece que han sido varias las peticiones que ha habido para que todos los grupos nos sumásemos a esta PNL, y me alegra, como he dicho anteriormente, pero quería reconocerle a Rafa Gil Bracero su iniciativa. Y coincido con lo que han dicho el resto de los grupos o el resto de los portavoces. La verdad es que cuanto más lees, cuanto más indagas, profundizas en el estudio, en el conocimiento de la obra y de la vida de este granadino, de este andaluz como Emilio Herrera Linares, la verdad es que más satisfacción te produce y más orgullo te produce el saber que hubo personajes tan excepcionales como él. Y es cierto, a Emilio Herrera Linares hay que valorarlo y hay que reconocerlo por su talento y por su creación, por su interés, por su estudio, por su dedicación, divulgación y aportación a la ciencia y a la tecnología. Y como bien se ha dicho aquí, fue ingeniero militar, destacado aviador y científico, y fue capaz de compatibilizarlo todo, absolutamente todo, y todo con éxito. Su trayectoria, que es verdad que hay un estudio bastante minucioso de Emilio Atienza, la verdad es que ayuda, al leer ese estudio de Emilio Atienza, ayuda perfectamente a comprender concretamente su legado, ¿no? No lo voy a repetir aquí porque todos lo hemos leído, todos hemos quedado sorprendidos de todo lo que fue, de todo lo que compaginó, de lo que fue nombrado profesor, hizo manuales, en fin, creo que no es necesario que lo lea, pero yo creo que una vez que los lees, la sensación que te queda es que podríamos seguir hablando de logros hasta el infinito y casi hasta el más allá. La pena, como se ha dicho también por aquí, es que parte de su labor científica fue destruida, como le ocurrió a otros miembros de la llamada Generaciones de Plata. Y es verdad que también hay que destacar el hecho de que él continuara sus investigaciones. Dice este estudio que he leído, que continuó con sus investigaciones hasta el final de sus días, y que eso era provocado precisamente por esa inquietud que él tenía, por esa infatigable curiosidad científica que le caracterizaba. De hecho, decía también ese estudio que no solamente se conformó con los vuelos atmosféricos, porque ya una vez que vio que esto más o menos estaba controlado y que eran posibles, pues decidió dedicarse a conquistar el espacio exterior. Por él, dice el estudio, que toda una generación de españoles empezaron a pensar que esto de viajar al espacio era posible. La señora Nieto ha comentado anécdotas, se han dicho varias por parte de los grupos, ¿no? Como esto de lo de la escafandra, de lo de que decía el señor Funes que era como una especie de Da Vinci. Hablaba también el señor Garrido Moraga, creo que el señor de Manuel, de que él fue el que organizó la visita de Einstein a España, pero yo leía otras más, como que en esa visita el propio Einstein le consideró, en varias ocasiones lo ha considerado como uno de los científicos españoles más destacados de su época, rechazó ofertas de la NASA y algunos le llamaban y le conocían ya no solamente como Da Vinci, sino el Verne español. Y también decir que fue el primero en cruzar el Gibraltar en aeroplano, y eso le llevó a muchísimas portadas en periódicos de la época. Pero también coincido con el resto de los grupos en que si esto es necesario reconocerle y valorarle esto, creo que más importante es reconocerle y valorarle por la lealtad y el compromiso que tuvo con el valor de la democracia y por la defensa de la soberanía popular. Cuando estalla la sublevación de los militares, Herrera se mantiene fiel a la República y durante la Guerra Civil fue jefe de los servicios técnicos de instrucción de las Fuerzas Aéreas de la República. Y eso fue nada más y nada menos porque tenía una convicción moral de que le debía lealtad al gobierno democráticamente elegido por el pueblo. Y como dice literalmente el texto de la PNL, sin que pesaran sobre él acusaciones por delitos de ningún tipo durante la dictadura franquista, se exilió a Francia, donde su carácter ecuánime, conciliador y lejano
a todo sectarismo, le convirtió en una figura de referencia también allí en Francia y por ello también fue elegido o nombrado presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio durante 2 años. Fue esa lealtad precisamente la que le convirtió en una de las personalidades más ejemplares de la Segunda República. Como decía el señor Garrido Moraga, tras haberlo pasado bastante mal, pues murió en Ginebra. Saber también que desde el año 1993 sus restos ya están en Granada. Se hizo un acto, un homenaje, que parece que fue bastante emotivo, un gran homenaje popular, por decirlo de alguna manera, y en esas mismas fechas fue declarado junto a Lorca y junto a Ayala hijo predilecto de la ciudad. Yo creo que mínimamente le debemos a Emilio Herrera Linares aquello que se dice, estos 2 puntos que se dicen en esta PNL. Yo creo que nunca será suficiente porque también lo hemos reconocido todos que es triste no haber sabido antes de él, no haberlo conocido. Por tanto, apoyamos evidentemente que se haga ese solemne acto y que se dote de los medios económicos necesarios. Esperamos que sean cuantas más las instituciones las que se sumen a este acto y pues que conozcamos mucho más y mejor al general Emilio Herrera Linares y que también sirva para que Granada, como dice la PNL, se proyecte como la cuna de un genio en el campo de la ciencia y de la tecnología que contribuyó a la creación de la aeronáutica moderna y que entiendo que también de paso vendrá bien para esa candidatura de Granada para ser la ciudad de la ciencia y de la innovación. Gracias.